La meritocracia ha merecido una consideración especial que por supuesto la ha visto el mundo entero porque se le han solicitado a Miguel Rodríguez Villafañe. Lo invito, director, que podamos ver este video de fundamental importancia para que usted despierte. Estimado Alfredo, como siempre en tantas charlas dentro de la cuarentena, por supuesto en mi casa, hoy quería hablar contigo sobre la necesidad de no aceptar la mercadocracia. ¿Qué es esto de la mercadocracia? Cada día más los medios masivos de comunicación avanzan sobre las pautas de pensamiento y de la vida de las personas. Hay una debilidad estructural respecto a las personas en lo que hace a los medios. Para colmo, los medios, y estoy hablando en general, no solamente radio y televisión, sino también a veces internet, redes sociales, consideran a las personas como usuarios, clientes o consumidores, roles de los cuales requiere capacidad adquisitiva, a diferencia que la democracia necesita considerar hombres, mujeres, a todos, a los ciudadanos, sin exclusión. En este momento, uno siente que se han vuelto objeto las personas a convencer más que a respetar para que se consuma, compre y haga lo que los medios dicen. Fíjese que ahora, a través de lo que se llama la Big Data, en realidad se conoce todo de nosotros. Y cuando Internet da algo gratis, el producto somos nosotros. Y se da un círculo vicioso de lo que se llama capitalismo de vigilancia. Los servicios que dan las plataformas que venden a las empresas para que hagan publicidad, se nutren de saber qué dicen los usuarios que se tienen, pero cada vez más pretenden ir buscando un condicionamiento de lo que se decide en base a lo que se sabe de nosotros. Y fundamentalmente porque eso pone también la necesidad de la ganancia que tiene la plataforma, por ejemplo, en lo que hace a la venta de publicidad. Con el agravante que en realidad las pautas para ver si un lugar es exitoso es la cantidad de veces que la gente ingresa, más que el contenido. Y esto trae un problema que lo estamos viviendo gravemente, es que como lo que manda es el ingreso y como en general Internet, los medios nos acostumbran a manejarnos sobre la base de sensaciones, no sobre la base de verdades. Y lamentablemente la verdad vende menos que la mentira. Se hace un círculo negativo y vicioso en donde la mentira circula más que la verdad. De ahí este avance de la fake news. E incluso que haya medios que potencien mensajes tramposos y en contra de las necesidades sociales, como por ejemplo propiciar no respetar la cuarentena o quemar barbijos. En realidad muchos medios buscan ahora más que aturdir, más que reflexionar, imponer frases más que discutir ideas, jugar con imagen más que apelar al juicio crítico. Esto ha permitido que incluso algunos cambios negativos para el país no se les advirtiera debidamente a la ciudadanía, o al menos explicarle la peligrosidad que eso significaba, entre ellos la adquisición de la deuda externa ilegítima, ilegal y odiosa que nos toca asumir sin que aparezca quiénes son los responsables y si realmente qué tenemos que pagar y cómo y a dónde ha ido a parar el dinero. Todas esas preguntas el sistema no quiere que entremos porque empieza a aparecer la mercadocracia, o sea, esa palabra mercado etérea que no sabemos quién está detrás de ello, pero es que la que está condicionando
los juicios. Y esos juicios solo desde el punto de vista de la mayor utilidad. Por eso es muy importante el decreto que dictó el presidente Alberto Fernández 690, que determinó que Internet, que la telefonía, que son servicios públicos. Y esto no significa que esas empresas no puedan tener ganancias, pero al ser servicios públicos no pueden tener solo el ánimo de lucro como determinante para llevar adelante las cosas, y van a tener que dar explicaciones por qué algunas empresas en plena pandemia han tenido 10 veces más ganancias que en épocas normales. Creo que el mercado no puede ser el que mande. La democracia y la sumatoria de todos los argentinos tiene que ser el vector a proteger, por supuesto respetando derechos, pero no permitiendo que el ánimo de lucro encapsulado con una mercadocracia condicione el futuro en calidad de vida y en ejercicio de derechos humanos básicos. Creo que esto hay que reflexionarlo y es fundamental. Gracias, doctor Rodríguez Villafañe. Realmente brillante su exposición. Y ahora sí, los invito a que también veamos a la profesora Beritier en materia económica, donde nos dice verdades que, por supuesto, no le escuchó ningún otro medio. Cuando quiera, director. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, para entender lo que ha pasado en esta última semana, en realidad es importante que no veamos la foto, sino que veamos la película. Venimos de años en donde, si bien del 2011 al 2015 hubo un cepo cambiario para frenar la salida de divisas, en el año 2016 se liberó completamente el mercado de las divisas a tal punto que podíamos comprar más de 2 millones de pesos por persona por día, en un contexto en donde vinieron muchísimas divisas en concepto de deuda y se fugaron el monto similar casi de divisas que vino. Específicamente en estos últimos 4 años vinieron 100.000 millones de divisas que vinieron por deuda y 86.000 millones fueron las que se fueron. En esta situación, antes de irse el gobierno anterior, instauró un cepo de $200, pero ese cepo no siguió, digamos, habiendo una sangría de divisas, sobre todo a través de los otros dólares, pero los otros dólares no impactaban en reservas y no así el dólar ahorro, estos $200. Ahora, ¿por qué es tan importante entender por qué se limita la salida de estos dólares ahorro? Desde ya el gobierno anterior se empezaron a reprogramar pagos de deuda. Es así como a partir del 2018 dejaron de entrar divisas justamente por miedo a que estas divisas no se pudieran pagar, digamos, esta deuda no se pudiera pagar. Y es así como, y sumado a un cronograma de vencimientos muy exigente, se entró en este proceso de renegociación de deuda. En todo este tiempo, desde el 2018 en adelante, solamente entraron las divisas del Fondo Monetario Internacional. No entraron divisas de acreedores externos y de inversiones extranjeras directas, lo hicieron solamente en el sector petrolero. Esto hizo que las reservas del Banco Central, el amortiguador que tiene el país para frenar los embates externos, estuvieran muy exigidos. Y en este contexto de renegociación de deuda, donde el canje fue exitoso, de hecho tenemos la noticia que también la reestructuración del canje de deuda en moneda extranjera local también fue muy exitoso, superando el 99%, asoma un escenario en donde posiblemente en un contexto pandémico, tenemos que decir, muy exigido, haya posibilidad de que entren divisas nuevamente. Pero en el mientras tanto, esas divisas, justamente las que tenemos actualmente, necesitan ser racionalizadas porque si no, tenemos que empezar a usar los préstamos de China, los préstamos de los organismos externos, y esa es una ficha que por el costo que tiene el gobierno no quiere jugar. Entonces es así como que se tomó esta medida muy discutida dentro del gobierno, justamente por el impacto que podía llegar a tener a nivel social. Más allá de eso, este cepo al dólar, que lo usaba gente o de bajos ingresos que buscaba hacerse un ingreso adicional cambiándolo al blue, los llamados coleros digitales, o las personas que lo adquirían para
tenerlo a ahorro, se racionalizaron justamente para poder volcarlos a producción. Cuando hay escasez de divisas en una economía dolarizada como la Argentina, esta escasez de divisas debe ser o es necesario usarlo para producción por estos ciclos históricos de stop and go que tenemos en Argentina, en donde entran divisas pero se fugan exactamente la misma cantidad de divisas y hacen que se llegue a este estrangulamiento externo en estos ciclos históricos que terminan en mega devaluaciones. Este gobierno decidió no devaluar por las consecuencias que eso podría tener en el mercado interno, de pérdida de poder adquisitivo, de aumento de la inflación, de aumento de la pobreza. Entonces, ante las presiones devaluatorias producto de justamente el dólar blue es un mercado muy chico y con pocas operaciones, pero que tiene la influencia de poder generar estas presiones devaluatorias. Entonces, en ese sentido es que se decidió no devaluar por precio, sino por cantidad. Una devaluación por precio hubiera sido en este momento de pandemia muy catastrófico para la economía argentina. Por lo tanto, se ha decidido devaluar por cantidad hasta tanto empiecen a entrar dólares de inversión y hasta tanto empiecen a entrar justamente dólares que de una nueva refinanciación que se pueda obtener del gobierno en un presupuesto que se ve que va a estar muy volcado al mercado interno, muy volcado a la inyección de obra pública y la obra pública en un keynesianismo de guerra, muy volcado a motorizar el empleo directo y el empleo indirecto de un mercado interno que pueda llegar a ser el motor que pueda también impactar luego en el sector externo y generar las divisas necesarias para el desarrollo. Gracias, profesora. Y ahora el doctor Carlos Nagy nos habla de este dolor que ha sufrido esta familia con motivo de que no se pudo despedir el papá de su hija Solange. Alfredo, un gusto como siempre distinguido. Hoy el motivo genera un espacio de reflexión, una realidad que nos interpela, un episodio absolutamente cruel, no solamente para la familia, sino para la víctima, Solange Muse, la persona que el 21 de agosto próximo pasado perdió la vida en medio de una enfermedad con la cual venía peleándola como una gladiadora desde hacía 10 años. Cáncer de mama, estaba ya en la fase número 4, prácticamente un proceso metastásico había invadido todo su organismo, pulmón, hígados, huesos, estaba dependiendo de la morfina para sublimar los efectos devastadores del dolor, recibía asistencia respiratoria y la última voluntad, cuando ella presentía que le quedaban minutos de vida, horas de vida, ver a su padre, Pablo Muse, que vive en la localidad de La Pampa, en la localidad de Plotier. Su padre, como no podía ser de otra manera en medio de las restricciones que le habían limitado el contacto con su hija en la ciudad de Córdoba, arbitró todos los medios para pedir el certificado único de circulación y todos los permisos complementarios. Llevó adelante toda la actividad para cumplir con la ley. Parte desde la ciudad natal, cruza la frontera y llega a la provincia de Córdoba, localidad de Huinca, Renancó. Es allí donde desgraciadamente la autoridad policial comienza a llevar a cabo, juntamente con alguna actividad del COE, que es el organismo que ha sido creado por el Ministerio de Salud a través del decreto 311 del 14 de marzo del corriente año, que tiene una conformación mixta, autoridad policial, miembros de la policía, gubernamental, del equipo médico, galenos y ciudadanos en general, que tienen la misión de controlar y fijar limitaciones y evaluar cada caso particular, le impidió el ingreso de manera arbitraria, ilegítima, injustificada, a una persona que necesitaba darle el último abrazo a su padre. Finalmente murió sin que eso ocurriera. Pero lo más grave, por eso esto nos interpela, que fue sometida la familia a un trato degradante,
tuvo que recurrir, más allá de que no hubo capacidad de enmienda por parte de las autoridades, a una acción de amparo sobre el cuerpo caliente de su hija, que ya había fallecido y que clamaba por ver a su padre para poder asistir al velorio. Por eso, esos padres, este padre, que no pudo ver a su hija, que tuvo que recurrir a una acción de amparo donde un juez lo habilitó desde el mandato constitucional que lo habilita a tener el derecho al último adiós, a estar en sus últimos momentos, el derecho a la privacidad, a la dignidad humana, tiene que recurrir nuevamente hoy a la justicia para explicar que fue víctima de una privación ilegal de la libertad calificada, un trato indigno, degradante, arbitrario, ilegítimo, un descaro jurídico. Hay dos presentaciones que se formularon y que deben marcar un antes y un después para que no vuelva a ocurrir con otro ciudadano argentino. Primero, ante la justicia federal, a los fines de que se determinen todos los niveles de responsabilidad. Fue obligado, como prácticamente un delincuente escoltado por 8 patrulleros, donde no se le permitió detenerse a obtener provisiones, alimentos, hidratarse, manejar por más de 40 horas sin ningún tipo de descanso, hacer sus necesidades él y su cuñada discapacitada en el campo, en medio de o frente a la autoridad policial. Y por otro lado, la presentación habilitando la instancia supranacional pidiendo una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Argentina forma parte de la Convención Americana del año 1984 y se ha violado, no hay duda, el artículo 1, 8, 11, 25, tutela judicial efectiva, el reconocimiento de los derechos, el derecho a la protección judicial, el derecho a tener la posibilidad de darle el último adiós a los seres queridos en una instancia tan particular, tan única, tan irrepetible, porque también se ha violado el protocolo 48 que ha dictado el Comité de Bioética de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que está vigente del 15 de marzo, tiene vigencia operativa el 15 de marzo del corriente año. Es decir, una vez más, la falta de criterio, la falta de prudencia, la falta de equilibrio, la falta de mesura y el irrespeto a la estructura legal en vigencia ha generado un gravamen irreparable. Un mes se cumple desde la muerte de Solange, que no pudo despedir a sus padres, y de padres que fueron maltratados, ultrajados, sometidos a un destrato inmerecido. Llegó la hora de la justicia en Córdoba y llegó la hora de la justicia a nivel internacional para que esta corte con asiento en Washington declare culpable a la República Argentina y obligue mediante una medida cautelar a garantizar la libertad ambulatoria. La labor de los jueces debe hacerse a los criterios de hermenéutica axiológica, cuyo norte proomine, orienta e inspira todo el campo de los derechos humanos. Ojalá que el caso Muse, lamentablemente, una vez más, sobre el cadáver de las personas, genere cambios, un nuevo paradigma, para que sigamos creciendo como sociedad. Gracias por todo. Conmovedor el relato del doctor Nagy respecto de un tema absolutamente doloroso que lo asumimos en carácter de solidaridad todos los cordobeses. Y seguidamente, luego de la pausa, el doctor Santiago Acuña para referirse a un tema de mucha actualidad: desigualdad y delito.